Buenas tardes, mi nombre es Nancy Linares, coordinadora comercial de Laboratorios Colcan. Para nosotros es un gusto, un placer y un honor poder tener a todos ustedes como asistentes hoy en el día de hoy, en esta charla tan importante como es de actualidad, la charla de tamizaje neonatal. Este tema se ha vuelto de gran importancia por la última normativa que ha salido al respecto. Entonces, para hoy tenemos tres excelentes conferencistas que nos van a asesorar sobre el tema, nos van a dar su información desde cada uno de sus puntos. Tenemos a la doctora Jennifer Gutiérrez, que es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en gerencia de calidad, especialista en regulación de procesos de consultoría a clientes de ANAR, que nos va a hablar sobre el marco normativo de tamizaje neonatal. Tenemos a la doctora Jennifer Paola Costa, es bacterióloga y laboratorista clínica con magíster en calidad y gestión integral de empresas y especialista en auditoría en salud. También es profesional en el área de consultoría para Colcan. La doctora Irene Rocío Alfonso, ella es bacterióloga, especialista en gerencia de mercadeo, especialista de productos de inmunología y tamizaje neonatal, y ella nos va a abordar analítica y tecnología, y la doctora Jennifer, condiciones preanalíticas. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la doctora Jennifer Gutiérrez con el marco teórico para esta charla. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos también por la asistencia. Como bien lo dijo ya nuestra presentadora, el tema de tamizaje neonatal es muy importante. Siempre en Colombia debía ser un tema a nivel mundial de importancia, pero la relevancia actualmente se la estamos dando debido a la normativa que se ha emitido, que cada vez es más, digamos que más puntual y más exigente en lo que se refiere a la implementación de las buenas prácticas y de las guías de práctica clínica. Para hablar de tamizaje neonatal es muy importante recordar el impacto que tiene o por qué darle ese enfoque desde el país actual a tamizaje neonatal. Y es que las cifras hablan por sí solas. La diapositiva que ven en pantalla es tomada de un informe del Instituto Nacional de Salud de la clasificación y tipos de eventos de defectos congénitos notificados. Sin embargo, antes de hablarles de las cifras, es muy importante tener presente que el tamizaje hasta ahora está arrancando en Colombia, es decir, que el subdiagnóstico, la cantidad de casos que no estamos detectando es alarmantes. Sin embargo, cada uno de estos casos que están aquí reportados, no debemos hablarlo como diluirlo en porcentajes o en otro tipo de cifras, sino verlos como que detrás de cada paciente que sufre un defecto metabólico de nacimiento está pues impactado a su condición de vida, incluso llegando a la mortalidad y todo su núcleo familiar que se ve afectado, obviamente. Este informe nos dice que hasta lo que va corrido del año donde se realizó este informe, que fue en agosto, los defectos metabólicos totales presentados eran de 295, donde encontramos patologías como el hipotiroidismo congénito, y se lleva la mayor parte de la cifra porque es donde nosotros tenemos hasta la actualidad implementado y obligatorio el tamizaje, pero también encontramos casos como fibrosis quística y otros defectos metabólicos. La siguiente diapositiva también nos habla de cifras, basado en el periodo epidemiológico 12 del año pasado, donde miren que nos habla, por ejemplo, de drepanocitosis, que nos muestra la relevancia de incluir en este tamizaje neonatal la electroforesis de hemoglobina, que evidentemente se encuentra dentro de las pruebas del perfil básico, como vamos a hablar más adelante. Miren, de drepanocitosis tenemos 341 casos el año pasado. Porque estas cifras son en general, no solamente los detectados al nacimiento. Hay personas que se les da el diagnóstico mucho más adelante. Entonces, el impacto de poderlo realizar desde el principio, desde el nacimiento, es bien relevante. Tenemos también cifras de fibrosis quística, 69 casos, de hiperplasia suprarrenal congénita, 58 casos, que la idea es captarlos desde el inicio, desde el nacimiento mismo del paciente. Y otra justificación, aunque la más importante siempre va a ser el bienestar del ser humano, la afectación que pueda tenerse, pero también tenemos que hablar de cifras y de la parte económica, la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Miren que uno de los conceptos que originó e impulsó la ley 1980 fue emitido por la doctora María del Pilar Corena, donde ella dice que el tratamiento oportuno y temprano de las enfermedades en un estudio de 220 niños ahorraría en Colombia más de 17.000 millones por año, es decir, 1.147 millones de pesos por enfermedades crónicas leves, 1.191 millones por enfermedades crónicas moderadas y 15.000 millones por enfermedades crónicas graves. Importantísimo estas cifras, sobre todo para cuando hay que sustentar ante el asegurador, porque la importancia del tamizaje. Hay veces se centra mucho en el costo
costo puntual del diagnóstico, más no en el impacto más adelante que representa el pasar por alto alguna patología que podemos detectar desde el inicio, como es el caso de todas las que nos diagnostican, las del tamizaje neonatal. Más justificación es contarles que a nivel internacional las coberturas de tamizaje neonatal en la población son del 99.5%, incluye un gran número de patologías. En Colombia, antes de la ley 1980, solamente estábamos abordando y hablando del hipotiroidismo congénito y la cobertura, según el reporte del Instituto Nacional de Salud, siendo solamente hipotiroidismo, es decir, TSH neonatal, era del 80%. Y de ese 80%, miren, la tasa del rellamado para toma de muestras es del 50% y no hay evidencia de un seguimiento puntual como es requerido en todo lo que tiene que ver con tamizaje neonatal. Entonces, realmente esto nos muestra el impacto que se tiene y la necesidad de que todos estemos alineados en el cumplimiento y aplicación del tamizaje neonatal en nuestra población. Marco normativo, pues muchas normas alrededor de todo lo que tiene que ver con tamizaje que aplican no solamente al laboratorio, que desde la toma de muestra, procesamiento, sino también a los mismos prestadores, a los servicios que están detectando a ese paciente, que están atendiéndolo y cobijándolo en la atención del parto y demás. Habilitación, que sabemos que aplica para, como les digo, para cualquier prestador de servicios de salud. Pero también muy importantes estas dos resoluciones que aplican al laboratorio clínico. La resolución 1619 que nos habla de estándares de calidad y la resolución 561 que nos dice que los laboratorios que realizan pruebas de interés en salud pública tienen que estar inscritos en la Red Nacional de Laboratorios. Todo esto cumplido obviamente por Colcan. Y la más importante de todas, porque es la que nos habla puntualmente de tamizaje neonatal y donde vamos a hacer un recorrido rápido, pero importante, es la ley 1980 del 2019. Esta ley nos crea oficialmente el programa de tamizaje neonatal en Colombia y tiene un proyecto ya de resolución. Novedad que ya les voy a contar más adelante es que antier por fin está publicado el proyecto de esta resolución que podemos consultar nosotros para ir un paso más adelante y saber qué es lo que nos van a exigir desde el actor que es cada uno de ustedes, sea toma de muestra, sea procesamiento, que eso obviamente lo tiene supremamente claro Colcan, o sea, la persona que está haciendo la solicitud de estas pruebas. Aunque no es, hace parte por ahora de las normas obligatorias, pero sí ya exigible para los laboratorios que realizan pruebas de tamizaje. Hay que mencionar dentro de las normas la norma técnica colombiana 15189, que ha tenido una gran evolución en el país, ¿no? Hemos tenido una versión 2012, una versión 2014 y en enero de este año se emitió la versión 2022 de la NTC 15189. De pronto, para los que no están tan familiarizados, la norma técnica colombiana 15189 es aquella que aplica para los laboratorios clínicos y habla justamente de esos requisitos para la calidad y competencia. Es decir, aplica para cualquier laboratorio clínico hasta antes de todo lo que abordamos de tamizaje neonatal, completamente voluntario. ¿Por qué hablamos de 15189 en tamizaje neonatal? Justamente porque la ley 1980 nos habla de que los laboratorios que realicen el procesamiento de estas pruebas de tamizaje neonatal, ahora sí, se les hace obligatoria la acreditación con 15189. Entonces, importantísimo que tengan claro que Colcan está en todo este proceso alineado con el cumplimiento de la 15189 para estar a la vanguardia con no solamente el cumplimiento de la norma, que es tan importante, sino para garantizar toda esa calidad en los resultados que siempre ha caracterizado el laboratorio Colcan. Y todo esto requiere una línea de mejoramiento si lo hemos organizado, porque la línea base para todos los actores 3100, indiscutible que todos los actores la conozcan y la apliquen en lo que les compete, sea la toma de muestra, el procesamiento y demás, pero para los laboratorios un paso más allá es todo lo que tiene que ver con la resolución 1619 del 2015, donde no solamente se exige que se cumpla lo básico de habilitación, sino que además implementan un grupo de requisitos denominados estándares de calidad que son bastante exigentes y nos dan esa línea intermedia porque están realmente a un paso de acreditación, de la mano pues con la 561. Y el peldaño más alto lo pone la norma técnica de acreditación, que es la mencionada 15189, donde ya ahora sí tiene que demostrar que técnicamente tiene estándares superiores de calidad en toda la parte que aplica para procesamiento del laboratorio. Adicionalmente, digamos que en un camino transversal está todo el cumplimiento de las certificaciones
15189, 14001, y para nosotros es muy importante que ustedes tengan claro que Colcan tiene todas estas normas en cumplimiento, 15189 también en proceso, y tiene certificaciones adicionales que le han ayudado a cumplir rápidamente con todo lo que tiene que ver con el marco normativo. Entre ellas tiene también ya la acreditación en 17025, que es una norma similar a la 15189. Bueno, para hablar de la ley 1980, que se emitió en el 26 de julio, esa es la que nos da el marco y la definición propia de qué es tamizaje neonatal, ya que estamos hablando del tema. Y nos refiere que el tamizaje neonatal es ese conjunto de acciones involucradas para la detección temprana de errores innatos del metabolismo y cualquier otra enfermedad que deteriore la calidad de vida. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. No solamente estamos hablando de mortalidad, sino que este tipo de enfermedades realmente generan un deterioro de gran impacto en los neonatos, en las personas que tienen esta enfermedad, y nos incluye o nos da el alcance de todas las actividades que enmarcan el tamizaje neonatal, como son toma de muestra, que tiene un impacto fundamental, y ya nos va a hablar la doctora Paola en un momento del tema, pero pues incluye también el procesamiento, la realización de todas estas pruebas, y que tiene que estar muy bien engranado con el servicio que recibe estos resultados y que tiene que abordar prontamente a los pacientes para intervenirlos. De lo contrario, pues digamos que no se lograría el impacto que se busca con la 1980. A veces nos centramos mucho en la toma de muestra, en el procesamiento, pero es un anclaje completo para lograr el resultado que se busca. El objetivo de la ley 1980 es regular y ampliar, ahora sí en Colombia formalmente, de qué se trata eso del tamizaje neonatal, y nos menciona que es que incluye también la detección temprana de ceguera, de sordera congénita, y nos habla de la utilización, almacenamiento y disposición de esa muestra de sangre recién nacido, que ahora no solamente hablamos de la muestra de sangre de cordón umbilical, como estábamos acostumbrados para hipotiroidismo congénito, sino también la muestra de talón. El objetivo también es detectar tempranamente esos errores congénitos del metabolismo, que son los que hacemos en la papeleta propiamente, y que, como les mencionaba, puede deteriorar enormemente la calidad de vida de esos bebés, de esos neonatos. Listo. La ley 1980 ya nos habla de que el tamizaje neonatal es un derecho, ya no es si usted quiere, si el asegurador lo tiene incluido, sino es un derecho de cada uno de los bebés que nacen en el territorio colombiano. Y cuando nos habla la ley 1980 de ese derecho, nos dice que tiene que ser obligatoriamente realizado a través del Sistema General de Seguridad Social y Salud, que tiene que ser de manera progresiva, y esta es una pregunta muy común, vengo, pero ¿cuándo o qué pruebas? Aquí nos dicen, no, es que no es de una todo, sino que es de una forma progresiva, que es completamente obligatoria y lo más importante, gratuita. ¿Para quién? Para nuestra población. Y hago mucho énfasis acá porque en un momento hubo confusión y era gratuita para quién, entonces quiere decir que lo va a pagar completamente el Estado. No, la ley lo que nos está diciendo es gratuita para la población que recibe ese beneficio. Y se le tiene que realizar obligatoriamente a todo recién nacido vivo que se le realice mínimamente un tamizaje neonatal básico, auditivo y visual. Entonces, ya aquí nos está diciendo cómo es esta progresión. A pesar de que contempla muchas otras pruebas, se enfoca en la primera fase en tamizaje neonatal básico más el auditivo y visual. ¿Cómo se realiza esto? A través de los lineamientos de salud pública y del modelo de prestación. Es decir, no necesitamos otra ley o necesariamente otra resolución, sino que hay emitidos ya por parte del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud lineamientos respecto a tamizaje neonatal que tenemos que estar atentos a conocer y a aplicar para lograr lo que se propone. El tamizaje neonatal en Colombia nos habla de 33 enfermedades. La primera de ellas, como les mencioné, en la cual sí tenemos bastante experiencia en Colombia, que es hipotiroidismo congénito, pero en la primera fase, que es el tamizaje neonatal, lo complementa con otras pruebas o enfermedades, como pruebas como lo son fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, déficit de hemoglobina, déficit de biotina y defectos de la hemoglobina, hiperplasia suprarrenal congénita. Estas pruebas son las que contemplan o las que hacen parte del tamizaje neonatal básico. Sin embargo, la ley 1980 dice tenemos que llegar hasta tamizaje ampliado, que el tamizaje ampliado, además de estas pruebas básicas que acabo de mencionar, complementa con el diagnóstico de enfermedades de aminoácidos, enfermedades de los ácidos orgánicos y desórdenes de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero en Colombia todavía no hemos llegado hasta allá de forma obligatoria. Vamos paso a paso en el tamizaje neonatal básico.
¿Qué más nos dice la ley 1980? El papel y el rol que desempeña el laboratorio clínico que procesa es fundamental, por eso la importancia de que ustedes seleccionen muy bien sus aliados, verificando que cumplan con todo esto que nos pide acá. Uno es estar habilitado y además acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación, que para el caso de la 15189 es ONAC. Dos, atender los lineamientos incluidos en los programas de evaluación de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que al inscribir la prueba en la Red Nacional de Laboratorio, el laboratorio que la procesa, digamos que se hace visible para salud pública y salud pública ya le dice, venga, nosotros tenemos una evaluación externa donde vamos a verificar cuál es el desempeño de su laboratorio en cuanto a procesamiento y tiene que acogerse de forma obligatoria a ella. Todo el laboratorio que procese el tamizaje. Notificar los casos y proveer la información solicitada. Los casos, todos los que son de tamizaje neonatal, son casos de interés en salud pública que implican un reporte obligatorio. Nos habla de organizar y custodiar un archivo de muestras y resultados de tamizaje, que tiene que hacerse en alianza completa entre el laboratorio o la toma de muestra que remite y el laboratorio que procesa. Nos habla también de que se debe disponer de mecanismos para que el público en general se pueda informar sobre los exámenes de tamizaje neonatal, es decir, cuáles son las condiciones, cómo se realizan, qué se requiere, que ustedes también encuentran ampliamente en el portafolio de Colcan. Y el sexto, contar con un sistema de referencia y contrarreferencia de muestras que incluya un transporte eficiente y oportuno. El transporte, factor clave, ya no lo va a reiterar la doctora Paola. Nos habla, la ley 1980 nos establece ya que se va a contar o se cuenta en Colombia con un programa de tamizaje neonatal que es liderado por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, y que tiene básicamente estas 6 funciones que vamos a pasar de rapidez para no quitarle mucho tiempo a los otros aspectos que vamos a mencionar que son muy relevantes. Y es que este programa de tamizaje neonatal es nada más y nada menos que el que establece los lineamientos, qué es lo que tiene que hacer cada actor, cómo lo hace, y nos da mucho más detalle que tanto la ley como el proyecto de resolución, digamos que no profundiza tanto. Es el que reglamenta y elabora las normas técnicas relacionadas con todo lo que tiene que ver alrededor de tamizaje neonatal y las rutas integrales, eso es importante, las RIAs. El plan de beneficios, respecto al plan de beneficios, el programa de tamizaje neonatal debe garantizar que todas las pruebas de tamizaje neonatal están incluidas dentro de justamente el plan de beneficios en las rutas de atención clínica. Tienen que mantener la viabilidad de ese programa de tamizaje neonatal, reglamentar las actividades alrededor del tamizaje y tomar las decisiones con base de la información que se genera de cada uno de los programas. La comunicación, por eso es tan importante, que se remita oportunamente la información de esos casos positivos del tamizaje para que se tenga toda la información de salud pública, tanto para seguimiento como para toma de decisiones a nivel nacional. Nos habla también de unas obligaciones especiales de este sistema de seguridad social, del sistema de seguridad social respecto a tamizaje neonatal. Dice, primero, mire, el Sistema General de Salud en Colombia debe garantizar el derecho de las acciones pertinentes, perdón, con los actores del sistema involucrados en la implementación justamente del programa, es decir, las EPS y las IPS públicas y privadas tienen que garantizar ese desarrollo del tamizaje neonatal. Segundo, la Secretaría de Salud, las IPS públicas y privadas, pero sobre todo alineadas con Secretaría de Salud, tienen que proveer todas las condiciones para que se lleve a cabo ese tamizaje neonatal, incluyendo la toma de muestra, el transporte, la entrega de resultados, el seguimiento a lo largo de la vida, porque nosotros, digamos que en el diagnóstico nos quedamos hasta que entregamos, notificamos el resultado, se tomaron las acciones pertinentes, pero eso tiene que seguir, tiene que conllevar a un seguimiento a lo largo de la vida de todos estos casos que fueron confirmados, diagnosticados como positivos. La tercera obligación es trabajar articuladamente entre todos los actores para garantizar el abastecimiento, el mantenimiento, la administración de la base de datos de tamizaje neonatal y establecer las cohortes de seguimiento. Y como cuarta obligación especial está garantizar la accesibilidad y los medicamentos vitales, todo lo que tiene que ver con las enfermedades objeto del tamizaje neonatal.
Dentro de estas funciones es importantísimo destacar una pregunta que nos realizan con muchísima frecuencia y es, venga, pero finalmente, ¿quién tiene que pagar esas pruebas de tamizaje neonatal? ¿El prestador, el paciente, el asegurador? ¿Quién? Y aquí nos dice, mire, es una responsabilidad conjunta de las aseguradoras, de las IPS de la toma de muestra para que se realice el tamizaje neonatal a todo recién nacido en todo el territorio nacional. Entonces tienen que trabajar todos los actores en conjunto. No solamente para ver quién paga, sino también cómo se le da continuidad y seguimiento a esos casos positivos. Presupuesto y financiación, miren que eso ya se dieron los pinitos porque a finales del 2022 se emitieron los CUPs para 2023 y ya, bueno, esos ya venían desde hace ratico, por si acaso aquí les recuerdo los CUPs. Es importante tener en cuenta que al final del año pasado en esta resolución se estableció, se eliminó el CUPs específico de electroforesis de hemoglobina y nos habla desde un código para hemoglobinas específicas, cuantitativas o cualitativas. Entonces, importante tener presente que todas las pruebas de tamizaje neonatal tienen asignado su CUPS, lo cual nos asegura pues que son pruebas dentro del obligatorio, dentro del plan de beneficios. Importante y novedad, como les digo, sí, fresquitica, porque miren que se emitió, esto lo tomé ayer, es decir, que se emitió el 27 de noviembre del 2023 en la página del ministerio, donde está toda la normatividad, el borrador que justamente va a regular o a determinar los lineamientos técnicos y operativos del programa de tamizaje neonatal de Colombia, porque una ley es muy completa, tiene mucha información, pero no nos dice exactamente cómo se va a cumplir ni nos habla de plazos. Entonces siempre se espera la resolución que la respalde y nos dé todo ese detalle. Finalmente está el borrador en donde todos ustedes pueden participar ingresando al link que está acá al final de la diapositiva y si no por la ruta del Ministerio de Salud, normatividad, proyectos de resolución. Allí encuentran este borrador y nos invita el Ministerio abiertamente a todo el que tenga interés leerlo y emitir los comentarios al correo que está acá también, lo ven en pantalla, a Camacho y lo encuentran en la página del Ministerio máximo hasta el 11 de diciembre. Entonces, invitadísimos porque el país lo construimos todos. Y como esto no se hace con cosas grandes como a veces esperamos, sino con cosas pequeñas. Parte de ello es que todos nosotros como actores de salud lo conozcamos y emitamos nuestros comentarios de forma responsable para que asimismo construyamos nosotros cómo es que se va a implementar tamizaje neonatal en el país. La normativa no queda allí, ya el ministerio, perdón, el Instituto Nacional de Salud ha dado pasos grandes de detallar cómo es que va a funcionar este programa con estos dos documentos que encuentran en pantalla. Uno, actualización de las recomendaciones técnicas y operativas para los laboratorios de tamizaje neonatal, que se emitió en el 2022, los dos documentos, y el otro, lineamientos nacionales para la coordinación e implementación del tamizaje neonatal por laboratorio en Colombia. Entonces ya es obligación de que todos nosotros actores de salud alrededor del tamizaje neonatal los descarguemos, los tengamos como una fuente bibliográfica y los apliquemos como nos dice acá. Son documentos muy, muy detallados que van a aterrizar muchas dudas generales que se tienen, no para el laboratorio solamente, sino también para los que solicitan y para los que toman la muestra. Este lineamiento nacional, rápidamente les habla, uno de los lineamientos les habla de que hay que garantizar la aplicación del tamizaje para toda la población afiliada, hacer el seguimiento, los aseguradores a través de las coberturas de tamizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la información la reportan los laboratorios en el Repositorio Nacional de Tamizaje Neonatal, se llama TZN, y los aseguradores son los que tienen que estar verificando, uno, que le hayan realizado le hayan aplicado la prueba a toda la población que tienen asignada a ese prestador y dos, cuál es la positividad que tienen que hacer, realizar el seguimiento oportuno a esos casos de tamizaje que dieron positivos, garantizar el tratamiento oportuno y garantizar la calidad de la información de su red, que el laboratorio esté reportando de forma oportuna y correcta, es obligación del asegurador. ¿Mm? Ya para cerrar, porque de norma hay que hablar mucho, pero no podemos quitar espacio tampoco a nuestras compañeras, decirles que nos preguntan también frecuentemente, venga, pero la resolución o más bien la ley nos habla de progresividad, que quiere decir cuántos pacientes tenemos que tamizar por cada año y cuánto vamos subiendo. No, nos dice que es para toda la población colombiana, es decir, que la meta nos la dan los nacimientos totales. En 2022, por ejemplo, hubo 569.311 nacimientos.
Es decir, que tuvimos que haber ejecutado ese número de pruebas. Entonces, a todo paciente vivo se le tiene que realizar. La meta es al 100% de pacientes, de recién nacidos, ¿no? Esto es lo que quería comentarles en cuanto a normatividad, y le doy paso entonces a mi compañera Paola, que les va a hablar de toda la parte, la fase preanalítica en tamizaje neonatal. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Bueno, efectivamente, dentro de toda esa documentación y esa normatividad que nos comentaba la doctora Jenny, voy a traer a colación para hablar de las condiciones preanalíticas, esas actualizaciones de las recomendaciones técnicas y operativas para el laboratorio de tamizaje neonatal que publicó el Instituto Nacional de Salud, y vamos a tratar de dar respuesta a varias de las inquietudes que se dan dentro de ese programa o ese proceso de implementación del programa. Digamos que una de las preguntas más frecuentes que se ha escalado con nosotros es cuándo se debe tomar la muestra. Ya partimos de la guía de práctica clínica para la detección de anomalías congénitas en el recién nacido, que fue publicada en el 2013, y aquí se establece que la tamización universal de errores innatos del metabolismo debe realizarse entre las 24 y las 72 horas de vida desde que el recién nacido ha recibido alimentación, es decir, que ha tenido un reto metabólico. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos con esta muestra hacer solamente una toma y podemos tamizar tanto hipotiroidismo congénito como errores innatos del metabolismo y hemoglobinopatías. Entonces, ya me está implicando un reto metabólico para poder hacer ese sondeo de la actividad enzimática de los errores innatos del metabolismo. Siguiente, Álvaro, por favor. ¿Qué tipo de muestra debo tomar? Pues la muestra debe ser una muestra capilar extraída del talón del menor y de la cual vamos a hablar más a detalle de cómo se debe hacer hoy, pero vamos a enfocarnos un poco en ese preliminar que es el consentimiento informado para poder realizar esa toma de la muestra. Digamos que este documento en ese lineamiento que les comentaba tiene unas características muy puntuales que debemos cumplir como institución prestadora en ese servicio de la parte de la atención del parto. Y es que este documento debe ser específico, debe ser individualizado, debe ser socializado por el personal de salud a la madre del menor, o en caso de que la madre no pueda firmar ese consentimiento, debe ser socializado con el padre o el representante legal del menor, y eso está contemplado dentro del artículo 12 de la ley 1980 que nos comentaba la doctora Jenny. Adicional a eso, pues el documento se debe explicar tanto verbal como de manera escrita, y en el documento debemos contemplar no solamente las consideraciones y en qué consiste el tamizaje neonatal, sino cuáles y qué tipo de enfermedades se van a informar para que, pues, digamos que el familiar o la madre del menor tenga claro cuál es el alcance de la prueba. Debemos darle una descripción completa y generalizada del procedimiento de la toma de la muestra y cómo vamos a intervenir el menor y el manejo que se le va a dar a la muestra en caso de los posibles resultados que pueden ser, recordemos que es una prueba tamiz, un caso de un probable o un no probable y las implicaciones de que sea un caso probable. Adicional a esto, también es importante que retroalimentemos a la madre del menor o a la persona que va a firmar el consentimiento sobre las posibilidades de un falso positivo y cuál es el proceso a seguir, además de contemplar también dentro de esa cuál es el compromiso en el acompañamiento de esos resultados y el impacto que va a beneficiar esta prueba en la calidad de vida del menor. Digamos que resumiendo, ese consentimiento informado lo que busca realmente es que nosotros generemos una educación, tanto en los padres como en los acompañantes de ese menor, sobre la importancia no solamente de la realización de la prueba, sino que hagamos también una reclamación de los resultados de esas pruebas de tamizaje para la realización, digamos, de esa consecución y ese direccionamiento o atención clínica que necesita. Álvaro, siguiente, por favor. Respecto a la tarjeta de toma de muestra, eh, ahora sí. Respecto a la tarjeta de toma de muestra, pues digamos que básicamente está compuesta por dos partes. Una que es la ficha de datos que se maneja más que todo en papel químico para poder tener original y copia, y la tira del papel filtro. En este caso, el lineamiento es puntual y es específico, haciendo la recomendación de que el papel filtro, ya sea referencia a Walmart 903 o Amstrol 226 o referencias equivalentes, y que debe tener registrado el número de lote y la fecha de vencimiento como lo vemos en la imagen. Pero ¿por qué este tipo de papel?
Digamos que de acuerdo a la guía internacional, la CLSI, que es la NBS 01 A06, que se publicó en el 2013, al consenso de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública de Estados Unidos y a las normas ASMAT, digamos que este papel filtro cumple con esas especificaciones técnicas para poder realizar el tamizaje. Es decir, tiene la parte de material, de densidad, de peso, de pH, de ceniza, de resistencia, de absorbancia que están definidos en la norma y que me va a permitir garantizar esa capacidad de absorción y la homogeneidad y el volumen necesario para la retención de la muestra para poder ser procesada. Pero adicional, otra parte importante, siguiente Álvaro, por favor, es la papeleta de la información demográfica que vamos a consignar. Digamos que estos datos o la papeleta más que todo se enfoca en la información de la madre, los antecedentes médicos, la información del recién nacido, las condiciones del nacimiento, la hora de toma de la muestra, la hora del nacimiento y las pruebas que se van a solicitar. ¿Por qué es tan importante garantizar el correcto diligenciamiento? Porque la calidad de ese acto me va a impactar de manera directa en la información que se sube al repositorio. Entonces, estos datos de identificación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la papeleta se diligencia en la institución, pero se va a remitir a un tercero. Por consiguiente, se debe llenar o diligenciar de manera completa, clara, sin enmendaduras, sin siglas, porque estas papeletas no solamente van al laboratorio de procesamiento, sino que van a llegar a las instituciones de control. Entonces, es importante que nosotros dejemos no solamente diligenciado las partes demográficas, sino que necesitamos el municipio, la institución, el régimen y el departamento. Todo este tipo de información es necesaria para que dentro del repositorio también quede, digamos, la ubicación del menor en cuál departamento o laboratorio de salud pública debe estar haciendo el seguimiento. Y en caso tal de que nosotros en Colcan, al recibir la papeleta, encontremos que hay algún tipo de falencia o omisión de alguna información, vamos a generar un producto no conforme de una notificación, lo cual va también a generar una inoportunidad en el ingreso de la papeleta a procesamiento. Siguiente, Álvaro, por favor. Entonces, adentrándonos un poco más, digamos que en esa parte técnica, ¿quién es el responsable de la toma de la muestra? Pues la debe hacer un personal entrenado para poderla realizar. En cuanto a la zona de punción, digamos que los lineamientos definidos son claros y debemos utilizar el estudio de Blumenfeld para poder realizar esta toma de muestra capilar en la zona externa del talón del recién nacido, como lo vemos en la imagen, evitando hacer lesiones en el hueso calcáneo. Básicamente se escoge esta zona porque es una zona libre de terminaciones nerviosas, de tendones y que vamos a tener una muy buena concentración de capilaridad. El lineamiento nos hace una recomendación que también traigo acotación sobre todas las instituciones que ya han venido haciéndolo, y es que generemos la toma de la muestra cuando el bebé lo tenemos, digamos que en posición vertical y que podamos darle un manejo, una estimulación de palpación en la zona de la planta del pie sin la necesidad de utilizar mecanismos externos, toallas, lámparas o bolsas de calor, porque podemos entrar en el riesgo de generar una quemadura del bebé. Básicamente, necesitamos garantizar que los insumos con los que vamos a realizar esta toma de la muestra en la zona adecuada cumplen también con especificaciones técnicas para garantizar la profundidad a la cual vamos a realizar esa punción. Entonces, las lancetas automáticas digamos que garantizan esa profundidad en el caso de los niños que tienen un peso mayor de 2.500 gramos, pues se va a utilizar una profundidad de 2 milímetros y en el caso de los prematuros o de bajo peso no debe superar los 0.85 y esto lo estipulan las guías CLSI. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que no podemos utilizar la curvatura posterior del talón y no deben hacerse en sitios donde ya tengamos previamente punción porque podemos considerarlos potencialmente infectados. Importante tener en cuenta que la zona de los dedos no debe ser tampoco una zona de punción porque podemos lacerar las falanges del bebé. Y la parte de desinfección de la zona debemos utilizar es alcohol para poder generar esa desinfección y no utilizar antisépticos yodados. Entonces, digamos que dentro de esas recomendaciones es muy importante tener en cuenta que el uso de estas lancetas nos va a garantizar, digamos que considerar esa profundidad necesaria en la cual debemos dar
esta muestra. Siguiente. Ya en la parte más puntual, digamos que vamos a hacer un resumen rápido de la imagen como lo estamos visualizando. Y es que nuestra técnica de Blumenfeld lo que nos recomienda es que generemos unas líneas imaginarias en la parte plantar del bebé, en donde voy a realizar la primera del pulgar hacia la parte del talón y de la zona interdigital del tercer y cuarto dedo hacia el talón. De las partes externas es donde yo sí debo realizar la toma. No lo voy a hacer ni de la parte central, nuevamente, ni de las falanges del bebé. Lo que hago entonces es, después de delimitar de manera muy suave pero firme, voy a hacer la inmovilización de la articulación del pie para que no vayamos a tener de pronto algún tipo de eventualidad, y voy a colocar o ubicar mi lanceta en un ángulo de 90 grados para poderla activar. Recomendable que podamos mantener por lo menos durante 3 segundos esa activación de la lanceta, y después si retiramos. Este tiempo lo que va a hacer es inhibir que se dé esa resistencia natural de la piel y que nos permita obviamente tener una muy buena generación de esa gota. Cuando ya tenemos la parte de la formación de la gota, vamos a eliminar esa primera, digamos que evidencia de sangre, porque viene con restos de fluido tisular, tiene exceso del antiséptico, entonces me va a causar interferencia, y lo que voy a hacer es propiciar que se genere nuevamente una gota. Estas gotas se deben, digamos que dejar caer al papel de manera libre. Yo no voy a colocar la piel del bebé en contacto con el papel filtro. Por favor, es importante tenerlo en cuenta. Ni tampoco al momento del diligenciamiento de la papeleta, la piel del personal que va a tomar la muestra debe tocar el papel filtro. Eso es muy importante. Vamos a repetir este procedimiento pues las veces que sea necesario. En el caso de la papeleta que usualmente utilizamos en Colcan, tiene 6 círculos delimitados, y es cuando vamos a generar esa toma en su totalidad. Siguiente, por favor. Este video de 40 segundos resume todo lo que acabamos de hablar en cuanto a la parte de la toma de la muestra, desde la delimitación de la zona y el procedimiento como tal de desinfección. Después de que hemos generado la selección de mi zona por la técnica de Blumenfeld, hacemos la desinfección, permitimos que se seque el desinfectante, colocamos la lanceta, descartamos esa primera gota y después permitimos que las siguientes gotas caigan de manera libre al papel. Importante que tengamos en cuenta también que al momento de hacer esa estimulación para que se siga generando la muestra, el exceso, valga el término un poco técnico, pero el exceso de ordeño que se está generando también me puede crear una hemólisis de la muestra y me va a arrastrar también líquido tisular, que es lo que estaba tratando de evitar en el descarte de mi primera gota. Siguiente. En cuanto a la calidad de la muestra, debe ser revisada la muestra de manera inmediata y cuidadosa después de que la hemos tomado. Debemos verificar que las gotas, tanto por el frente como por el reverso, como se ve en la imagen, se vean de manera uniforme. Eso me va a garantizar que la absorción en el papel fue bastante buena. Y no voy a enviar al laboratorio muestras de mala calidad. ¿A qué me refiero? Muestras hemolizadas, muestras diluidas, muestras sobresaturadas, insuficientes, coaguladas. ¿Por qué? Porque estos son factores que nos van a afectar los resultados, ya sea incrementándome los valores de concentración del analito o induciéndome falsos positivos, o por dilución me podría afectar también y generarme un falso negativo. Entonces, si la muestra es de mala calidad y desde primera instancia yo ya vi que no cumple con esas condiciones básicas, porque debo considerar y tener la capacidad de tener el criterio para catalogar si tiene una buena calidad o no, pues debo tomar inmediatamente otra muestra en otra tarjeta que cumpla con los criterios que se necesita. Estamos garantizando adicional que yo estoy teniendo la recaptación del paciente de manera inmediata y no cayendo en una inoportunidad entre que llegue el laboratorio, sea solicitada la nueva muestra y tengamos nuevamente que hacer desplazar o recaptar al paciente. Entonces recordemos nuevamente que la responsabilidad para garantizar la calidad de la muestra desde la toma recae en el personal de enfermería, en el bacteriólogo, la persona que se encarga de la remisión o la contrarreferencia al laboratorio de procesamiento, y del bacteriólogo que genera el procesamiento. Es decir, que esos 3 filtros deben garantizar que la muestra que se tomó y que se va a procesar cuenta con las condiciones de calidad, y adicionar la calidad del dato con el que estamos haciendo el informe al repositorio.
Adicional a eso, pues las fallas en la toma de la muestra no solamente me impactan en la calidad del dato del resultado, sino que también me generan reprocesos en el laboratorio y sobrecostos en el sistema. Una muestra bien tomada, como lo vemos aquí en la imagen, recordemos, es una muestra, es una gota de sangre que lo vamos a ver en el papel filtro que tiene una buena difuminación, sin, digamos que sobreponer que yo evidencio y al momento del secado tal vez más adelante la doctora Rocío lo va a contemplar en unas imágenes de los efectos cromatográficos, tal vez a la manera inmediata, cuando hay una sobreposición de la gota no se ve tanto, pero al momento del secado o al momento del procesamiento, cuando se está haciendo ese último filtro de calidad, también vamos a ver esos efectos cromatográficos que uno evidencia ya con la muestra seca. Siguiente. En cuanto al almacenamiento y secado, tengamos en cuenta que existen unos soportes, los puede dar el instituto o si nosotros como institución los vamos a mandar a hacer o los vamos a tener a disposición, estos soportes nos van a permitir no solamente evitar el contacto entre las muestras, sino que es recomendable que las papeletas las colocamos, digamos que en ángulos de 180 grados, evitando que haya contacto de la parte del filtro entre cada uno. Adicional a esto, más o menos ese tiempo de secado oscila entre 2 o 3 horas, pero también tengamos en cuenta que depende de las condiciones de temperatura y humedad de ambiente. No es el mismo tiempo que va a demorar, no sé, Riohacha, en Barranquilla, aquí en Bogotá o en Medellín. Entonces, ese son el tipo de cosas que también necesitamos dejar estandarizadas dentro de nuestros procesos internos. Estas muestras se deben dejar secar. No pueden ser directamente ni a la luz del sol ni a una fuente de emisión de calor. Recordemos que estamos trabajando con biomarcadores que son susceptibles a condiciones ambientales y a variaciones de temperatura y humedad. Entonces es muy importante que no las expongamos nuevamente ni a la luz del sol ni a fuentes directas de calor. Siguiente. Ya en cuanto a la remisión de la muestra, entonces, ¿cuál receta de cocina? Yo necesito mis tarjetas que están secas, que yo evidencio que tienen una muy buena calidad, que tienen completamente diligenciados sus datos, mis bolsas de secantes y mis bolsas metalizadas con cierre hermético. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Después de que yo ya tengo mis papeletas, las coloco también en esa contraposición de 180 grados dentro de la bolsa hermética con mi bolsa de secante para poder garantizar que la humedad no va a ser superior al 30%, lo cual me va a mantener mis tarjetas en una estabilidad que no me las va a alterar tampoco. Y voy a generar entonces el sello de la bolsa y las llevo a refrigeración. Importante que tengamos en cuenta que según la guía de reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas del 2019 al 2020, que fue publicada por la OMS, se tiene en cuenta que según el numeral 4.6, si mal no soy, que es el de sesiones, para las partes de sangre seca, es decir, para estos papel filtros que tienen sangre seca, se puede enviar o transportar por correo. Entonces, sin tener expectativas de exposición ocupacional a la sangre o a otros materiales infecciosos. Las muestras que también son técnicamente insatisfactorias o de mala calidad, sí, siguiente, por favor, o de mala calidad, como lo hablábamos hace un rato, que son hemolizadas, que son insuficientes, que son coaguladas, que son sobresaturadas y pues las demás causales de rechazo al momento de hacer esa evaluación de la calidad técnica, pues no van a ser procesadas por el laboratorio y por consiguiente se va a generar el respectivo producto no conforme y la solicitud de nueva muestra. Entonces, adicional a estas condiciones de calidad puntual del papel filtro, si la papeleta no me llega con datos claros, está incompleta, tiene tachones, no es legible, vamos a generar el producto no conforme. Recordemos que todo este tipo de condiciones van a generar una inoportunidad tanto en el ingreso como en el procesamiento de la muestra y muy posiblemente van a impactar en la oportunidad del reporte del resultado del paciente. Si nosotros recibimos muestras que tienen notoria evidencia de humedad, que están deterioradas, pero adicional a eso, que son muestras de sangre de cordón, cuando lo que hablábamos desde el principio con la doctora Jenny, teniendo en cuenta las pruebas que vamos a hacer de hemoglobinopatías, de errores innatos del metabolismo, pues yo no puedo hacer el procesamiento en muestra de sangre de cordón. Entonces, eso también va a ser causal de un producto no conforme. Abarcando esto, le damos paso entonces a la doctora Rocío con la parte de la calidad analítica.
Buenas tardes, yo les voy a hablar un poquito de los aspectos analíticos y de la tecnología que actualmente está trabajando Colcan con ANAR como aliado estratégico para el desarrollo pues, del procesamiento de las pruebas de tamizaje neonatal. ANAR y Colcan tenemos como aliado estratégico un proveedor que es Lab System Diagnosis, que es un proveedor finlandés que tiene experiencia en más de 40 años en productos desarrollados específicamente para tamizaje neonatal. Contamos con una amplia referenciación en Latinoamérica, en Asia, Europa, en el Oriente, y es importante para nosotros tener pues referenciación en población similar a la colombiana, y ellos tienen presencia con sus instrumentos y reactivos en México, Perú, Brasil, Argentina, Chile. En Colombia actualmente nosotros contamos ya con 9 instrumentos y 10 proyectos que están pues empezando todo este proyecto de tamizaje neonatal. También es importante resaltar que LabSystem fue una de las primeras compañías pioneras en el desarrollo de pruebas para tamizaje y tienen la patente para la prueba de la fenilalanina como ensayo fluorométrico en microplaca, lo que nos da una robustez y un soporte de investigación de la casa comercial. Los instrumentos y los reactivos con los que estamos trabajando en Colcan y con los que trabajamos con Lab System, pues son instrumentos dedicados específicamente para tamizaje neonatal. Este es el instrumento NS 2400, es un instrumento totalmente automatizado, es el analizador con el que cuenta Colcan para el procesamiento de las pruebas endocrino-metabólicas. Es un instrumento con el cual se puede optimizar todos los procesos a nivel del laboratorio. Siguiente, por favor. El instrumento está caracterizado porque puede desarrollar hasta 2400 resultados en una sola corrida analítica, tiene capacidad para 25 placas en un solo procesamiento. En este instrumento podemos procesar pruebas inmunológicas, pruebas enzimáticas simultáneamente. Tiene metodología de fluorescencia oportuna, la cual pues nos garantiza unos resultados confiables, específicos, nos permite hacer un monitoreo en tiempo real del flujo de trabajo a través de un software muy amigable que pues es de fácil manejo para el usuario en el laboratorio. Asimismo cuenta con un manipulador robótico de alta precisión, quien se encarga de transportar la placa al interior de, el analizador y hace las veces pues de los procesos que haría manualmente el usuario. De resaltar que el instrumento cuenta con un extractor de spots y nos permite que todos, absolutamente todos los procesos están automatizados y el usuario únicamente tiene que hacer la preparación y el alistamiento de las muestras y de los reactivos, y el analizador se encarga de hacer todo el procesamiento desde la dispensación, la incubación, extracción de spots lavados hasta la lectura final de los resultados. Es un instrumento para laboratorios de mediana y alta capacidad, ya que pues los programas de tamizaje neonatal se busca que estén centralizados. Además que recuerden que por cada paciente vamos a procesar pues 6 analitos, entonces se incrementa el volumen de procesamiento comparado a lo que veníamos manejando con solamente la TSH. Adicionalmente, pues es un instrumento que tiene capacidad de emisión de resultados en diferentes formatos y pues evita la manipulación por parte del operador, comunicación bidireccional y capacidad para trabajar con listas de trabajo que vienen desde un ponchador automático. Dentro de las principales ventajas de la metodología que se está empleando en este instrumento, que es la fluorometría, tenemos la sensibilidad, ya que si nos comparamos con técnicas de ELISA, la sensibilidad de la fluorometría es aproximadamente 1000 veces mayor que los métodos de absorbancia. También son pruebas altamente específicas, ya que únicamente las moléculas que fluorescen van a ser detectadas por este método, y pues nos da una mayor especificidad si nos comparamos también con lecturas de absorbencia por métodos de ELISA. Nos permite tener un rango de medición más amplio al tener fluorometría oportuna, nos puede detectar de 3 a 6 veces más la concentración de una muestra sin que se requiera diluciones de la misma.
Entonces, pues también va a optimizar tiempos de procesamiento y emisión de resultados en un corto tiempo. Y pues todo nos lleva a concluir que los resultados van a ser más precisos y exactos, pues al contar con una mayor sensibilidad y especificidad. Siguiente. Para complementar el procesamiento, Colcan y ANAR trabaja con un sistema de perforación automatizado que es el NS 496 Plus. Este es un ponchador automático que le permite a los laboratorios ponchar de 1 a 4 placas simultáneamente, lo que facilita pues también el trabajo y el tiempo de operación. Adicionalmente tiene un software que es muy sencillo de manipular, un software muy intuitivo y 3 sistemas de perforación. Cuenta con lector de código de barras y nos permite generar las listas de trabajo hacia el instrumento NS 2400 para evitar intervenciones o manipulación manual y haciendo un proceso pues realmente automatizado que nos da pues una alta tecnología para el procesamiento de las pruebas de tamizaje. Como lo decía la doctora Paola, en la fase preanalítica es muy importante la calidad de la muestra porque de ello van a depender todos los resultados. Entonces, definitivamente, este es un factor pues fundamental y en cuanto a los efectos cromatográficos de la sangre, los vamos a ver solamente cuando la muestra está seca. A veces las personas encargadas de la toma de muestra piensan que la gota cayó correctamente, pero a veces cuando ya llega al filtro de calidad del laboratorio, evidenciamos que la sangre pues no traspasó al revés del papel. Cuando ya se seca podemos ver el efecto que se está viendo en la parte izquierda, que es una mayor concentración del hematocrito en la parte central y generando un halo en los bordes. Dependiendo del sitio de ponchado, pues vamos a obtener unos resultados diferentes que nos pueden llevar a presentar resultados falsos positivos o falsos negativos, pero eso va a ser dependiente de la calidad de muestras. De ahí la importancia de que el bacteriólogo tenga pues un criterio de selección muy robusto de las muestras, muy estricto y no permitamos pues procesar muestras en donde podamos evidenciar muestras diluidas, muestras hiperconcentradas, muestras sobresaturadas, sino que podamos tener la capacidad de aceptar muestras como los de la imagen de la derecha, que son muestras con distribuciones homogéneas del hematocrito y que nos permiten también generar múltiples ponchados de una sola mancha de sangre, en donde pues siempre vamos a obtener un resultado concordante y esto es uno de los factores pues predominantes a la hora de emitir un resultado. En cuanto a los resultados, Colcan está trabajando los puntos de corte recomendados por los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, pues buscando como que homogenicemos pues la interpretación y sea más fácil para los médicos esa interpretación clínica, mientras cada uno de las zonas o los laboratorios va generando sus propios puntos de corte. Estamos teniendo en cuenta los que se encuentran publicados en los lineamientos del Instituto Nacional. Siguiente. Y para concluir, pues el instrumento nos permite generar resultados con todas las características que son auditadas y acreditadas, en donde podemos encontrar un software que nos permite ver unos resultados en donde encontramos la curva de, de los estándares, vamos a ver los resultados de control de calidad, vamos a ver los resultados tanto en unidades relativas de fluorescencia, en concentración, en interpretación y estos pueden ser emitidos a través del list del laboratorio, pues haciendo que la interpretación para el laboratorio, para el paciente, para el médico, pues sea más fácil y emitir resultados confiables y seguros para nuestros pacientes de tamizaje, que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces queríamos presentarles la tecnología con la que cuenta Colcan y pues que se encuentra a disposición de todos. Muchísimas gracias a la doctora Jenny, a la doctora Jennifer y a la doctora Nelsie. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañan en todos nuestros canales virtuales y a todas nuestras redes sociales.
Darles y recordarles que en próximos días va a estar colgado este webinar ya en nuestro canal de YouTube. Todas las preguntas que se hicieron por el chat, vamos a pasar por ellas y no, le damos paso para que podamos pasar a las preguntas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias igualmente, como lo acaba de mencionar la doctora Nancy, por su asistencia. En este momento tenemos dos preguntas en el chat. Voy a proceder a leer la primera. Nos dice Alex Julián. Buenas tardes. Me genera la duda, ¿cómo podemos ingresar al repositorio TZN para realizar seguimiento? Para la consulta, buenas tardes. Para la parte de la consulta en el repositorio, primero, quien genera el procesamiento es quien carga la información, pero las IPS pueden realizar consulta a través del usuario que tienen para poder realizar, digamos que ese seguimiento de los resultados del paciente. Entonces, una cosa es la consulta por parte del laboratorio que carga la información y otra la que se puede realizar para el seguimiento de los resultados del paciente desde las instituciones, desde las IPS que generan la atención del parto o las EPS. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta. En algunas instituciones he visto que pegan el papel filtro a la historia física del bebé. ¿Es válido almacenar de esta forma? No, el almacenamiento, digamos que en el lineamiento, como lo hablaba la doctora Jenny, en cuanto a las actualizaciones de las recomendaciones técnicas y las operativas para los laboratorios de tamizaje neonatal, si bien está bien estipulado que el almacenamiento debe realizarse en refrigeración, inclusive después de haberse dado el procesamiento, digamos que de las muestras, las estabilidad, disculpen el sonido de fondo, pero las muestras de sangre seca, digamos que son estables inclusive por 2 años, pero pues las recomendaciones de la CDS es de retener las muestras solo por 3 meses. Entonces, durante este tiempo se pueden utilizar, digamos que en caso de solicitar algún tipo de confirmación de ser necesario y no es prudente pues realizar, digamos que esas pruebas con un almacenamiento mayor a este tiempo. Entonces, la forma adecuada de hacer la conservación es en refrigeración y pueden ser almacenadas inclusive a menos 20 grados. Vale, muy bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta de Magda López. ¿Qué tanto tiempo tengo para enviar al laboratorio la muestra para el procesamiento? Gracias. Lo ideal es que la muestra tan pronto sea tomada pues en el menor tiempo posible. No vamos a esperar, no sé, 8, 15 o hacer el acúmulo de las papeletas, digamos que por volumen el de la semana para remitir, porque pues la intención también es no impactar en la oportunidad de la emisión del resultado. Entonces, la recomendación que se hace, y de hecho lo estipula el lineamiento, es que sea en el menor tiempo posible. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta. En el laboratorio tienen el protocolo de tomar la muestra al momento del nacimiento. Si no se hace en ese momento a las 48 horas, se toma un TSH y una T4L. En este caso, podríamos cambiar el protocolo y ampliar el plazo de tomar la muestra de TSH neonatal a 24 y 72 horas, como mencionaron. Ahí tienen que hacer una discriminación de pronto. Tal vez la doctora Jenny nos pueda ayudar un poco más en la parte normativa, pero lo que estamos hablando es que esa parte que se toma en sala de partos o inmediatamente nace el bebé, estamos hablando que la institución solamente está realizando la parte de tamización de tamizaje de TSH, perdón, neonatal y se está tomando en cordón umbilical. Usualmente este procedimiento, digamos que de rutina o tradicionalmente se venía haciendo en sala de partos. Cuando hablamos de estas pruebas de tamizaje neonatal, dentro de lo que contempló la doctora Jenny, que son las pruebas de errores innatos del metabolismo, hemoglobinopatías y la prueba también de TSH, esto implica
para los errores innatos del metabolismo que yo he tenido un reto metabólico en el menor. Entonces se necesita que se tome la muestra después de que el bebé ha tenido esa alimentación. ¿Qué sucede? Administrativamente muchas veces en las instituciones, digamos que tanto la madre como el menor no alcanzan a tener ese lapso de 24 horas. Entonces el lineamiento contempla que esa muestra se debe tomar entonces antes de darle alta al menor, pues para no poder, digamos que para poder tener esa captación de manera inmediata y no tener que esperar a que tal vez después del alta no regrese la madre y el menor a los controles. Si la entidad puede garantizar digamos que la captación del menor y en el control, que es más o menos a las 72 horas, pueden generar la toma de la muestra y tiene su programa bien delimitado, no habría problema. Pero para este caso, la entidad también tiene que generar dentro de su sistema, digamos, y de manera administrativa, la implementación del programa de tamizaje neonatal, que esto no solamente es el TSH, sino es toda la parte de errores innatos del metabolismo, hemoglobinopatía y TSH neonatal. Y para eso tienen que dejar estipulado pues los tiempos de la toma, que en ese caso serían lo que hablábamos en un principio, entre las 24 y las 72 horas o antes de darle alta al menor. Muy bien. Ahora nos pregunta Diony. Buenas tardes. Cuando un bebé es hemoconcentrado, que la muestra no se absorbe la gota fácil, ¿qué se debe hacer? Ahí hay una diferencia en cuanto a la parte del tamiz y las subpoblaciones. Cuando nosotros hablamos de tamizaje neonatal, pues tenemos claro que hablamos de una subpoblación muy heterogénea de neonatos, que en la gran mayoría, el 90% son sanos, pero digamos que otro porcentaje considerable es el que tenemos como prematuros, enfermos, bajo peso, macrosómicos, y como lo hablaba la doctora Rocío en la charla, esta parte del hematocrito, el hecho de que yo tenga una hemoconcentración y que la difusión de mi gota, que es un hematocrito más o menos como del 75% podría ser, incluso, no quiere decir que el hecho de que no haya una, digámoslo así, difuminación demasiado amplia en el papel, quiera decir que es una muestra insuficiente. Hay que tener muy claro que una cosa es esa que uno lo nota en las papeletas cuando están tratando como de sobreponer, y son esos punticos pequeños que realmente no hay una buena toma de muestra, a cuando tengo un paciente hemoconcentrado que yo puedo tener una gota, pero que simplemente no tiene el mismo radio de difusión en el papel filtro. Desde que la gota tenga una buena absorción tanto por el frente como por el reverso y yo pueda generar esas perforaciones como lo describía la doctora Rocío, no tendríamos ningún problema. Diferente es a esas muestras insuficientes que le colocan inclusive varias para tratar de generar la formación de la gota. Entonces, el hecho de que yo tenga un paciente hemoconcentrado y que mi gota sea de menor radio de difusión no quiere decir que vaya a ser necesariamente una muestra insuficiente. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta de Osiris. ¿Cuándo se debe tomar la muestra al bebé por talón después de nacido? Como lo hablábamos al principio, según el lineamiento se debe tomar 24 horas, como mínimo 24 horas después de que ha tenido reto metabólico, es decir, después de que nació y se le generó el estímulo a la alimentación, como mínimo a las 24 horas hasta las 72 horas. Eso está estipulado dentro de la guía de anomalías congénitas que hablábamos, que está publicada en el 2013. Si de pronto por algún motivo la madre del menor y el menor cumplen con las condiciones normativas, digamos, o que ya están estipuladas por guía clínica para darle una pronta alta, la muestra debe ser tomada antes del alta médica. Vale. Ahora tenemos la pregunta de Marley Joana. Ella nos dice, tengo una duda, o sea, que la toma del cordón no es válida y no sirve tomarla inmediatamente nace el bebé. Aquí estamos hablando de dos tamizaciones, digamos en dos escenarios diferentes. La muestra de sangre de cordón yo la tomo para cuando voy a hacer simplemente tamizaje de TSH neonatal. TSH neonatal, sangre de cordón umbilical.
que es la sangre que yo tomo después de los primeros 20 minutos del pinzamiento, que yo con la jeringa tomo la sangre, coloco en el filtro y de ahí solamente puedo generar procesamiento para TSH neonatal. Cuando yo tomo la muestra de sangre de talón, es decir, que yo he tenido un reto metabólico en el menor porque estimulé la alimentación para poder, voy a generar un tamizaje de una actividad enzimática, voy a generar tamizaje TSH y voy a generar tamizaje de hemoglobinopatías. Esa muestra para este programa de tamizaje debe ser tomada de talón y es 24 horas después de que ha tenido el estímulo de alimentación. Entonces, si tú vas a hacer solamente tamizaje TSH neonatal, puedes seguirla tomando de sangre de cordón con el pinzamiento. Pero si vas a generar la implementación del programa de tamizaje neonatal que considera TSH, errores innatos y hemoglobinopatías, debe ser de sangre de talón. Muy bien, doctora. Ahora nos pregunta Diony, yo tenía entendido que el alcohol altera la muestra. Yo la limpieza la realizo con agua corriente. ¿Se puede? Bueno, hasta donde nosotros no sé, doctora Rocío, creo que en esa parte analítica, cómo lo ha manejado. Tengo entendido que dentro de la parte técnica, las soluciones antisépticas yodadas sí me causan interferencia. Actualmente, dentro de los lineamientos, contempla, y de hecho el instituto lo contempla como alcohol al 70%, el mismo que se viene, digamos que utilizando por otro tipo de intervenciones. No sé de pronto si hay alguna otra acotación, creo que con solución de clorexidina, pero no sé, desconozco, doc Rocío, de pronto si tú tienes otra acotación con respecto al alcohol y las No. interferencias que se dan. De acuerdo con la doctora Paola, definitivamente el alcohol no genera ninguna interferencia en las pruebas porque pues así como lo describen en los lineamientos y el procedimiento de toma de muestra, se debe hacer una limpieza, un secado y ahí sí posteriormente se procede a la punción del talón. Entonces esto no genera interferencias y es una de las soluciones recomendadas para pues la desinfección del área de la punción. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta de Juliana Martínez y se complementa con la de Melis. Dice, ¿qué tan perfecta debe ser la toma en el talón, ya que exigen que sea perfecto sin salirse? Pero en el talón es muy difícil que quede bien sin que se salga. Y la otra es, ¿cuántas gotas de sangre se deben usar para llenar el círculo del filtro? Si con una no se llena. Bueno, efectivamente son complementarias. Ahí hay dos situaciones. Una, lo que hablaba la doctora Rocío con respecto a la parte del efecto cromatográfico, donde se evidenció que teníamos dos gotas y que genera esa sobreposición, pues obviamente una concentración del analito. Entonces, si es una muestra bien tomada, una sola gota me va a generar la difuminación suficiente para que yo pueda generar el procesamiento. Con una sola gota bien tomada, yo puedo generar el procesamiento por cada pozo, ¿no? Recordemos que yo estoy haciendo el sondeo más o menos de 7 analitos y que debo generar la perforación y adicional a eso debe tener muestra suficiente para poder hacer la remisión a los entes de control para la evaluación directa del desempeño. Entonces, uno, eso. Y dos, el problema cuando hemos tenido muestras que tienen una amplia difusión y que digamos que se salen, que es lo que estoy entendiendo en la pregunta, que se salen y se sobreponen con la gota del siguiente pozo o la del siguiente delimitación, pues lo importante es que nosotros podamos tener zonas claras céntricas en donde podamos tomar la muestra. O sea, nosotros, a pesar de que tiene 6, no es que uno por cada uno, sí que tratamos de rescatar lo que más se puede de las papeletas que llegan para poder generar el procesamiento, pero pues necesitamos la garantía de la calidad con la que se está tomando la muestra para poder procesar. Muy bien, doctora. Ahora, ¿en cuánto tiempo estaría llegando los resultados del tamizaje? Y en caso de que se presente un dato crítico, ¿cambiaría el tiempo de entrega? Actualmente nuestro tiempo de oportunidad oscila más o menos en 10 días y nosotros en Colcan tenemos, digamos que como un lineamiento interno, que todos los datos que estén por fuera del corte, nosotros generamos una confirmación.
y eso se da dentro de ese mismo tiempo de oportunidad que te estoy comentando de 10 días. Entonces, al momento de que nosotros, después de que hacemos esa confirmación en la misma muestra, porque estamos hablando que es una prueba TAMIS, no es una prueba confirmatoria, pero nosotros generamos por nuestro protocolo interno esa confirmación, realizamos la notificación de dato crítico y sacamos el resultado como dato confirmado en la misma muestra. Entonces, y ese proceso de confirmación se hace dentro del mismo tiempo de oportunidad. Vale, muy bien. Ahora nos pregunta Linda, nuevamente en la toma de la muestra. Usualmente el ordeño para la muestra no es tan fluido, lo que implica que quede gota sobre gota. Ustedes dicen que en lo posible no sea de esa forma. ¿Qué podemos hacer en esa situación, ya que una de las garantías es que pase el filtro y que no esté coagulada? Es que, por eso decía al principio, ese gota sobre gota me está sobresaturando la muestra que estoy tomando. Debe ser efectivamente una gota por cada una de las delimitaciones. Si yo sobrepongo una gota sobre la otra, se van a dar efectos cromatográficos como los que contemplaba o los que nos mostraba la doctora Rocío. Entonces, si nosotros tenemos una correcta técnica para la toma de la muestra, la gota que yo estoy generando me va a permitir esa absorción, como lo que veíamos en las imágenes, de que traspasa tanto por el frente como por el reverso de manera adecuada. Vale, doctora, vamos ahora con la siguiente pregunta y ya por respetar el tiempo también de todos, de las últimas. Buenas tardes. Si no recibe el estímulo metabólico en las 24 a 72 horas, ¿en qué momento se toma la muestra? Antes del alta médica, necesariamente antes del alta médica, si es que de pronto el bebé no alcanza a cumplir las 24 horas mínimas del reto metabólico. El lineamiento es claro cuando nos manifiesta que en caso tal de que no se pueda dar ese cumplimiento de las mínimo 24 horas, se debe dar antes del alta médica, pero habiendo garantizado que el bebé ya fue alimentado. Vale, perfecto. De antemano, muchas gracias a todos por las preguntas que hicieron, que claramente sabemos que para ustedes son de mucho valor y es importante que aprovechen este espacio para solucionar la mayoría de dudas que tengan. Esperamos haberlas cumplido. Ahora vamos a darle paso nuevamente a Nancy para que ella ya nos dé una información puntualmente sobre las pruebas de tamizaje que hacemos en Colcan y le damos cierre al webinar de hoy. Igualmente por el chat les voy a compartir ahorita el formulario de, de registro de asistencia para que tengan su certificado de asistencia. Bueno, muchas gracias, Alvarito. Sí, como les comenté desde un comienzo, mi rol en Laboratorios Colcan es ser la coordinadora comercial. Entonces, desde ese punto de vista, quiero por favor retroalimentarlos nuevamente y para las personas que aún no lo conocen, nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos el portafolio de servicios. Es un portafolio muy amable que les va a permitir consultar la ficha técnica totalmente actualizada, todas las nuevas disposiciones de cada una de las pruebas con diferentes formas de buscarla. No es más sino que accedan a www.colcan y ahí van a encontrar y pueden desplegar toda la información que necesiten para en el momento de cualquiera de las preguntas y se actualiza permanentemente. Adicionalmente a eso, pues les cuento que ahí en ese portafolio de servicios van a encontrar los códigos internos de laboratorios Colcan, el CUPS con el que pueden ordenar, con el que está validado el ordenamiento para el tamizaje neonatal en sangre, que es el básico, que es el sangre de talón, en sangre de talón. Ahí tenemos que el CUPS por el que se puede encontrar. Entonces, tenemos el CUPS es el 908350. Este tiene las condiciones especiales, tiene los tipos de muestras, el ambiente. En cada uno de los tipos de ambiente, ambiente refrigerado, ambiente congelado, para que así ustedes sepan cuánto tiempo va a durar más las muestras. También tenemos, obviamente, la importancia clínica de este tamizaje neonatal, el básico, que es la detección temprana de las enfermedades metabólicas, hormonales o enzimáticas. En este podemos encontrar una serie de
de elementos básicos que para el hipotiroidismo congénito, en el que están obviamente citados en la norma, pero también tenemos para ofrecerles a ustedes el tamizaje neonatal ampliado, con el mismo CUPS, con un CUPS código, con un interno diferente, también con todos los tipos de muestra, la estabilidad, el procesamiento, la oportunidad que tenemos, y obviamente pues en este caso pues es un estudio muchísimo más ampliado para poder encontrar dentro de ellos todos los trastornos de oxidación de los ácidos grasos o relacionados con los ácidos orgánicos disponible en todas las sedes de Colcan. También recordarles que está disponible en el chat. Vamos a dejar el link donde ustedes pueden acceder y hacer sus preguntas a cualquiera de nuestros profesionales comerciales. Uno de ellos se va a poner en contacto de acuerdo a los datos que les piden en ese link. Y recuerden también que van a tener en el chat disponible el link para su certificado de asistencia. Les agradecemos mucho este espacio de aprendizaje que hemos podido brindar para fortalecer todas nuestras relaciones técnico-científicas y comerciales con ustedes y con todas las personas que necesiten algún tipo de información. No duden en acercarse a nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias por su participación.